Muy buenos días con todos los presentes. Les saluda el magister José Augusto García Díaz, juez de la Unidad Judicial del Trabajo con sede en la parroquia Iquitos del Distrito Metropolitano de Quito. Previo a dar inicio a la presente audiencia, solicito que por secretaría se constate la comparecencia de los sujetos procesales y se certifique si nos encontramos en el día y hora para la instalación de esta presente audiencia única. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Se encuentra como parte actora el señor Luis Carrasco, con sus abogados, la abogada Jennifer Yucha y William Palacios. Perfecto. También se encuentran como testigos de la parte actora la señora Marisa Silva Luisa. No, yo soy perito. Gabriel Guerrón, Diego Guaní, el señor Alexander Criollo y el señor David Erazo. Y la señora Odalis Valle. Ahora, la parte actora se encuentra presente. Ahora, como parte de la parte demandada se encuentra el señor Juan José Jarrín, quien representa a la Universidad Cotocollamo. En conjunto de sus abogados, la abogada Daniela Jiménez y el abogado Alexis Quiroz, quienes también tienen como testigos al señor Henry Enríquez, Brittany Valle, André Naranjo como partes testigos. Entonces se encuentran todas las partes procesales. Certifique si es el día y hora para la instalación. Se certifica que hoy, 23 de julio, a las 10 de la mañana, se encuentran todas las partes procesales. Muchas gracias, señorita secretaria. Una vez que se ha constatado la comparecencia de los sujetos procesales, doy por instalada la presente audiencia dentro de la causa 17-230-2026-08-53-1. La presente audiencia, de conformidad con el artículo 79, será justamente dirigida por parte de este juzgador. Como condiciones previas de la audiencia, se solicitan a los sujetos procesales que actúen con buena fe, lealtad procesal, evitando el uso de dilaciones, actos de mala fe. Este juzgador sancionará cualquier situación irregular. Adicional a eso, se encuentra prohibido de grabar o filmar la presente audiencia, salvo por los medios autorizados por parte del Consejo de la Judicatura. Esta es una audiencia única que, de conformidad con el artículo 333, numeral 4, se va a desarrollar en dos fases. La primera fase de saneamiento, fijación de los puntos del debate y conciliación, y la segunda fase de pruebas y alegatos. En esta orden, en la segunda fase de pruebas y alegatos, se desarrollará en el siguiente orden: el debate probatorio, alegato inicial y práctica de pruebas y el alegato final. Una vez que se ha establecido la forma en cómo se sustanciará la presente audiencia, voy a dar la palabra primero a la parte actora para que se pronuncie respecto única y exclusivamente de la validez procesal, es decir, si existe o no omisiones de solemnidad alguna que pueda influir en la decisión de la causa. En similar sentido, por principio de contradicción, le daré igualmente la palabra a la parte demandada para que alegue únicamente respecto de validez procesal. Posteriormente, si existen excepciones previas presentadas dentro de la contestación, se le dará la palabra para que las fundamente. ¿Okay? En ese orden, voy a darle la palabra primero a la parte actora. Consiga. Bueno, señor juez, buenos días. Con la audiencia presente, nosotros venimos de representante para la parte actora como abogada del señor Luis Carrasco. Venimos nosotros para que quede demostrado que el señor Luis Carrasco ha trabajado desde... Doctora, lo único que quiero que se refiere es si existe o no omisión de solemnidad. Sí, sí existe. ¿Qué omisión de solemnidad alguna De existe? que no le quieren dar la jubilación patronal a mi cliente. Doctora, cuando me refiero a nulidades, me refiero a validez del proceso, me refiero a alguna nulidad del artículo 107. No se citó al demandado, el juez no es competente, falta de jurisdicción, no fue notificado. Entonces, si es que existe alguna de esas irregularidades, indíqueme en este momento si existe o no. Si no existe, solo debería de indicar que se declara la validez del proceso. No, de esas no. Muy bien. Entonces, no existe omisión de solemnidad alguna. No, de esas no. Ok.
Don Francisco, gracias. Solo a ese punto nos vamos a referir en esta fase. Parte demandada. ¿Cómo está? Buenos días, su señoría, público presente, contraparte. Por nuestra parte, decimos que como tal el proceso es válido. Muy bien. Entonces, este juzgado va a emitir el primer auto interlocutorio de validez del proceso. Una vez que se ha revisado la demanda, la contestación y el expediente, se declara la validez del proceso, puesto que se advierte que no ha existido omisión de solemnidad alguna de las previstas dentro del artículo 107, por lo que este proceso se declara como válido. Ahora bien, revisada la contestación a la demanda constante a fojas 23 hasta fojas 27 del expediente, se advierte que el demandado ha presentado algunas excepciones previas, por las que en este momento le voy a dar la palabra para que fundamente las excepciones previas y en tal caso también anuncie los medios de prueba que puedan fundamentar las mismas. Tiene la palabra parte demandada. Ahora bien, como tal, yo hablaré con respecto a la excepción previa que se encuentra en el artículo 153.4, la cual, como bien ya sabemos, es el error de la forma en proponer la demanda. Voy aquí a citar con respecto a una doctrinaria que es en el libro de análisis jurídico de las excepciones previas. Como tal, nos dice que, como tal, pues la pretensión tiene que ser clara y tiene que ser concisa para que ésta no deje como tal a nosotros sin indefensión y para que incluso el juzgador pueda pronunciarse de la manera más óptima de esto. Ahora bien, según el acápite de la demanda en Romanos, número 5 en Romanos de la pretensión, cito textualmente, solicito que mediante sentencia se declare que existió una relación laboral continua entre el señor Luis Carrasco y la hoy Universidad Cotocollao desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 1 de enero del 2023. ¿Qué es lo que quiero argumentar con respecto a esto? Pues básicamente que esta pretensión no tiene o carece de algún tipo de sentido, pues el hecho que, como tal, nosotros en la materialización de la ley que, como tal, es aquella que crea la Universidad Cotocollao del 1 de enero del 2001, que está correctamente materializada, como podrá ver, señor juez. Esta es recién creado, como ya bien lo dije, en el 2001. E incluso, en el siguiente anexo, que es la materialización del RUG, en la parte inferior se dice que mi defendido o la Universidad Cotocollao como tal tiene su RUG desde el año 2003. En otras palabras, lo que quiero decir es que no tiene sentido que se busque que el juzgador declare el derecho, que el actor haya trabajado continuamente con una universidad o con una persona jurídica cuya existencia es después de lo que afirma la parte actora, en este caso sería 1990. Punto número 1. Punto número 2. Tenemos que entender que según el acápite número 7 de la cuantía, y cito textualmente, en virtud de que el monto reclamado no puede establecer con exactitud el momento de presentar esta demanda y será determinada en la etapa de liquidación, la cuantía se fija como indeterminada. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Según el artículo 142, número 9 y número 10, entendemos que, pero más concretamente el número 10, tiene que existir una cuantía sobre aquellas litis o controversias que tienen un fundamento o pueden ser cuantificables en dinero. Y en función del artículo 144, número 5 y número 6, entendemos que la cuantía en materia laboral será calculada en función de las pretensiones. En otras palabras, existe la pretensión, tendrá que realizarse el cálculo y por consiguiente esto estará en la cuantía. En otras palabras, esta es una excepción previa de las dos, puesto que hay un error en la forma de que se redacta la demanda. Como ya le dije, en primera instancia porque la pretensión es difusa y confusa, y la segunda porque, como tal, hace falta lo que está en el artículo 142.10, la cuantía, no hay cuantía. Y sobre todo cuando se va a referenciar o hacer un proceso laboral en función de una jubilación patronal, que como tal es sabido tiene que ser calculada en función del artículo 216 del Código Civil. Este sería el Código de Trabajo. Muchas gracias. Gracias, abogado de la parte demandada. Por principio de contradicción, le doy la palabra a la parte actora para que se pronuncie exclusivamente de la excepción previa planteada por la parte demandada. Buenos días, señor juez. Buenos días, señora secretaria. Buenos días, contraparte demandada, público general.
Comparezco en calidad de abogado defensor del señor Luis Carrasco para efectuar mediante medidas de grabación e identifico con número de matrícula 002-2026, número de ciudadanía 17-511-22720. Señor juez, comparecemos a propósito de demostrar que durante más de 33 años el señor Luis Carrasco, que en este caso prestó sus servicios de forma continua a la misma institución educativa, la cual únicamente experimentó transformaciones administrativas de las cuales el señor simplemente estuvo elaborando toda su vida, ya que desde 1990 ha encontrado en las medidas de prueba, que serían como los errores de pago, sin que ello haya significado una interrupción de la relación laboral. Simplemente el señor solamente quería la jubilación, en este caso no se lo dieron, por lo que efectuaron de que ya no era una institución, de que cambiaron jurídicamente la institución en el 2003. En esta autoridad se consiste que la Universidad de Cotocollao no dio origen a una nueva relación laboral, sino que simplemente cambió el formato, exceptuando la institución en la que el trabajador continúa desempeñando sus funciones sin interrupción. Bueno, en consecuencia de esto, estamos en el artículo 216 del Código de Trabajo, que establece que los trabajadores que hayan prestado servicio por 25 años o más tienen Doctor, derecho. disculpe que me interrumpa. A ver, estamos refiriéndonos a la excepción previa, no al fondo del asunto. La contraparte ha dicho que hay un error en la forma de proponer la demanda porque están mal dos acápites, el acápite de pretensión y el acápite de cuantía. Sobre estos puntos considero que usted debe pronunciarse. ¿Hay o no un error en la forma de proponer la demanda? ¿La demanda es oscura o no es oscura? Sí, señor juez. Indíqueme. No, o sea, fundamente. Bueno, señor juez, en esta interrupción, cuando el señor prestó sus servicios, la prueba documental acreditó la evaluación histórica de la institución, demostrando que el actor permaneció laborando desde 1990 hasta 2023. ¿Algo adicional? No, señor juez. Gracias. Muy bien, este juez resolverá respecto únicamente de la excepción previa planteada, que es de error en la forma de proponer la demanda. La Corte Provincial de Justicia en el juicio 17-100-2021-0015 ha señalado que el error que esta excepción de error en la forma de proponer la demanda se apoya en el principio de legalidad de las formas, pero debe tener una particularidad: trascender sobre el derecho de defensa del demandado. Si bien no se refiere a cuestiones de fondo, el no satisfacer las exigencias o las solemnidades legales, una redacción oscura o deficiente claridad de los hechos o las pretensiones que se persiguen, debería impedir que el demandado conteste adecuadamente y así poder ejercer de manera plena su derecho a la defensa. En el caso en concreto de la revisión de la demanda, observamos el acápite quinto y el acápite séptimo, que es lo que cuestiona el abogado de la parte demandada. El acápite quinto se refiere a la pretensión y nos dice que mediante sentencia se declara que existió una relación laboral continua entre el señor Luis Carrasco y la Universidad Cotocollao desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 1 de enero del 2023 y que en consecuencia se reconozca su derecho a la jubilación patronal, ordenando a la demandada el pago de este beneficio conforme al artículo 216 del Código del Trabajo. Para este juzgador, la pretensión es clara, es precisa. Justamente el tema que se trataría para resolver es si existe o no los 25 años que exige el artículo 216. Por lo tanto, respecto de este elemento de pretensión, este juzgador considera que la pretensión ha sido señalada de forma clara, correcta y oportuna y le ha permitido al demandado ejercer su derecho a la defensa. Y adicional a eso, esto es un tema que el juez debe resolver por sentencia. Ahora, respecto del acápite séptimo, la cuantía. En virtud de que el monto reclamado no puede establecerse con exactitud al momento de presentar esta demanda y será determinado en la etapa de liquidación, la cuantía se fija como indeterminada. Sobre este punto, el COGEB, el Código General del Proceso, señala en el artículo 150 y 144 lo siguiente: en materia laboral se cuantificará cada una de las pretensiones del lado del actor para establecer la cuantía. Sobre este particular, era responsabilidad del actor establecer de manera clara y precisa cuál era la cuantía. Y la cuantía claramente tiene una fórmula de cálculo en el artículo 216 del Código del Trabajo. Razón por la cual a este juzgador
debió en un inicio mandar a completar y aclarar la demanda al actor respecto de este elemento. Sin embargo, para eso también existe esta excepción previa que puede ser planteada por el demandado, como así lo ha hecho. En consecuencia, al no establecerse adecuadamente la cuantía, pese a que es un requisito de la demanda, se acepta la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda y de conformidad con el artículo 295 del Código General de Procesos, hacer una excepción subsanable, 295.2, este juzgador, al aceptar la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, le otorga el término de 6 días a la parte actora para que reforme, complete o reemplace su demanda, y se le otorgará 10 días al demandado para que éste pueda completar o corregir su contestación a la demanda, incluyendo la posibilidad de agregar o anunciar otros medios de prueba. Esta es mi resolución respecto de la excepción previa planteada. ¿Algo que alegar, parte actora? ¿Parte demandada? ¿No? Una vez que se ha subsanado la demanda y se ha presentado la contestación a la demanda, este juzgador declara reinstalada nuevamente la audiencia en el punto en donde nos encontramos. Esto que es justamente ya la fase de fijación de los puntos del debate. Este juzgador ha leído la demanda y la contestación a la demanda y propone a las partes procesales el siguiente punto del debate. Por favor, eso hay que anotar. Anótenos. ¿Sí? Ya. El punto del debate es el siguiente: determinar si la Universidad Cotocollao es la responsable. No, perdón, disculpe. Determinar si entre la Universidad Cotocollao y el señor Luis Carrasco existió una relación ininterrumpida de más de 25 años a efectos de que se le reconozca o no su derecho a la jubilación patronal, mensual. Parte actora, no sé si qué opina del punto del debate sugerido. Bueno, como parte actora de nuestro defendido, yo vengo a rectificarle que sí debe de reconocerse. A ver, el punto del debate es ese. ¿Está de acuerdo usted o no con esto? Determinar si entre la Universidad Cotocollao y el señor Luis Carrasco existió o no el plazo determinado en el artículo 216 del Código del Trabajo, sí, para que prospere la jubilación patronal. Sí. Ya, estamos de acuerdo. Parte demandada. Estamos de acuerdo, sí, señor. Entonces ese será el punto del debate. Sí, eso es lo que me prepara igualmente yo. Será bien. Determinar si la Universidad Cotocollao es la responsable o no de asumir la jubilación patronal mensual del señor Luis Carrasco si se acredita la prestación de 25 años prevista en el artículo 216 del Código del Trabajo. ¿Sí? Entonces, sobre este punto del debate vamos a iniciar nuestros alegatos y pruebas. Muy bien. En este punto corresponde iniciar la fase de conciliación. El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce los métodos alternativos de resolución de conflictos, estableciendo que los mismos son válidos dentro de cualquier clase de procedimiento, incluido procedimientos como el de materia laboral, en el cual se puede establecer ciertas concesiones mutuas y recíprocas. De igual forma, el artículo 233 del COGEP señala que las partes pueden conciliar en cualquier estado del proceso y que se regirá la conciliación por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.
Este juzgador invita en este momento a las partes procesales a arribar tal vez a un acuerdo en que pueda poner fin al proceso, tomando en consideración que un acuerdo total, una conciliación total, tendrá los mismos efectos que una sentencia ejecutoriada de última instancia. Para tal efecto, parte demandada. No sé si existe tal vez alguna propuesta, alguna posición respecto de la universidad sobre las pretensiones reclamadas por la parte actora. Le doy la palabra a parte del notario. Señoría, le pido que nos dé un tiempo para poder hablar con mi defendido para ver si existe algún tipo de propuesta, ya que en este momento no tenemos una como tal. Le doy un minuto, abogado, de la parte demandada, le escucho. Previo a haber escuchado la opinión de mi demandado, perdón, de mi cliente como tal, no tenemos ningún tipo de propuesta, así que su señoría, por favor, que siga el procedimiento como tal. Parte actora, usted ha escuchado que no existe alguna propuesta, pero igualmente les voy a dar la palabra para que indiquen lo que se ha aprendido. No, señor juez. Ya, No sé, sí, no. perfecto. Voy a continuar con la audiencia sin perjuicio de que pueda en cualquier momento abrir la fase de conciliación. ¿Okay? Muy bien, vamos con la siguiente etapa. Conforme el artículo 333, número 4 del código. Esta es la fase de prueba y alegatos, la cual se iniciará en el siguiente orden: debate probatorio. ¿Qué es el debate probatorio? Es básicamente el anuncio de los medios de prueba. Por lo tanto, parte actora, vamos a anunciar sus medios de prueba y me van a indicar en qué fojas se encuentra la prueba que ustedes han anunciado. Se les escucha, parte actora. Bueno, nuevamente nos reinstalamos en el anuncio de los medios de prueba. Parte actora, para servir, por favor, indíquenos el anuncio de sus medios de prueba. Acuerdo ministerial de transformación del Instituto de Ciencia en el Instituto Tecnológico de Foja 5, vuelta y 3. 5 y 6. Ley de creación de la Universidad de Cotopaxi, Foja 8, vuelta 9. Expediente laboral del actor. Señor juez, no contamos con eso, pero sí contamos con lo que sería con el artículo de trabajo, etc. Verifíquenos en qué foja estamos. Contrato de trabajo está foja 10. Ya. Acciones de personal, foja 11. Roles de pago, foja 11, vuelta y 12. Historial laboral del IES, foja 12, vuelta y 13. Comunicación de renuncia presentada por el actor, foja 13. Oficio de negativa emitida por la Procuraduría Judicial de la Universidad de Cotopaxi, foja 14. ¿La prueba testimonial? Prueba testimonial, sí. Solicito que comparezca a rendir testimonio a los siguientes ciudadanos quienes tienen conocimiento directo sobre el caso de la universidad en relación laboral del actor y de la evolución institucional. ¿Cuáles son los nombres de los testigos? Señor juez, si me permite llamar al primer testigo. No, mira, solo vamos a... Primer testigo, señor Carlos Roberto Ramírez, Ya. ex compañero de trabajo del actor en el Instituto Pichincha, quien declara sobre el ingreso del actor en el año 1990, Ya. las funciones desempeñadas y la continuidad de su labor. Ya. ¿Cuál más? Segundo testigo, señora María Fernanda Espinosa, ex funcionaria administrativa del Instituto Tecnológico Superior Pichincha, quien declara sobre la transformación institucional y la permanencia interrumpida del actor. Ya. Tercer testigo y último, ingeniero Jorge Luis Herrera, ex director académico de la Universidad de Cotopaxi, quien declara sobre la continuidad de la prestación de servicios de actor hasta el año 2003 y el reconocimiento institucional del año de su vida. Eso serían los testigos. ¿Alguna prueba más? La prueba pericial. Ya. Se solicita la designación de los siguientes peritos: perito laboral, a fin de que emita un informe técnico respecto a la continuidad de la relación laboral del actor desde el año 1990 hasta el 2023, analizando la aplicación del artículo 216 del Código de Trabajo y determinando si las transformaciones institucionales interrumpieron o no en la relación laboral que tuvo el cliente. Ya.
perito? ¿O está solicitando como prueba? No. El primer perito, el perito laboral, es el señor David Josué Lazo. El perito contable, a fin de que practique la liquidación correspondiente a la jubilación patronal y determine el monto económico que corresponde percibir al actor conforme a la legislación laboral vigente. El perito contable es el señor Gabriel Llanos. El perito en documento escopio, a fin de que verifique la autenticidad, integridad y validez de los documentos laborales incorporados al proceso, tales como contratos, acciones de personal, errores de pago, expedientes administrativos y demás continuación que permita la continuidad de la relación laboral. Que es la señorita Maritza sin Marisa. Maritza sin Marisa. Ya. ¿Ese es todo el anuncio de los medios de prueba? Sí. La cuantía también, señor. No, el anuncio de medios, nada. Eso Solo sí, eso. no, Ya, perfecto. Entrégueme el expediente, por favor. Parte demandada ha escuchado el anuncio de los medios de prueba. Le voy a dar la palabra para que se pronuncie respecto de la admisibilidad de los medios de prueba, pertinencia, consistencia y utilidad. Y luego ustedes realizarán también su anuncio probatorio. Luego de ello le daré la palabra parte actora, por favor. Parte actora, les voy a dar la palabra para que ustedes también puedan objetar los anuncios de los medios de prueba de la parte demandada. Vamos entonces, parte demandada con sus anuncios de los medios de prueba. Me permito, señor juez, anunciar el acervo probatorio que tengo. Primero, prueba documental. De foja 33 a foja 35, materialización de la ley de la creación de la Universidad Cotocollao del 1 de enero del 2001, la cual es emitida por el Congreso Nacional. 2. De la foja 36 a la 38, materialización del RU de la Universidad Cotocollao, con la cual se acredita que la existencia fiscal y patronal del 1 de enero del 2003. De foja 39 a 40, materialización del mecanizado historial laboral emitido por el IES, que demuestra como tal la relación laboral que ha existido del 1 de enero del 2003 hasta el 1 de enero del 2023 entre el actor y la institución universitaria. Foja 41, carta de renuncia voluntaria presentada por el actor con fecha 1 de enero del 2023, con la fe de recepción y certificación de recursos humanos. Foja 42, oficio emitido por la Procuradora Judicial de la Universidad Cotocollao, que fundamenta en derecho la imposibilidad de conocer la jubilación patronal. Eso sería el acervo probatorio con respecto a la prueba documental. Prueba testimonial. Anuncio al testimonio de parte del rector PDH Juan José Jarrín. Número 2. Testimonio de la señora Laura Tipán, con número de cédula 1732019596, directora de Recursos Humanos de la Universidad de Cotocollao, domiciliada en la calle Colón y Reina Victoria, parroquia de la Mariscal, la cual testificará sobre los años que ha trabajado el actor con respecto a la Universidad Cotocollao. Número 3. Testimonio del señor Henry Oliver Enríquez Jiménez, con cédula de ciudadanía 1720-93-83-21, el cual testificará sobre cómo el actor presentó su carta de renuncia libre y voluntaria ante el representante legal de la universidad. Eso sería la prueba de testimonio. Por último, me permito presentar la prueba pericial, el anuncio del perito como tal. En la foja 43 está pues el informe pericial, como lo podrá ver en el expediente, del señor perito ingeniero Marco Aurelio Andrade Benavides, el cual sustentará su informe pericial referente a la autenticidad y veracidad e idoneidad de la firma y rúbrica atribuida al señor Luis Carrasco con respecto pues al documento carta de renuncia voluntaria e incondicional presentada en la fecha 1 de enero del 2023. Ese sería todo el acervo probatorio, señor juez. Ahora, refiérase al anuncio de los medios de prueba de la parte actor. ¿Algo que alegar de la prueba presentada por la parte actor? Como tal, esta defensa no encuentra ningún punto debatible con respecto a la prueba presentada por la parte actor.
Parte actora. Refiérase respecto de la admisibilidad de los medios de prueba presentados por la parte demandada. ¿Algo que alegar? Nada que alegar, señor juez, que sí lo hago. Este juzgador va a emitir el auto interlocutorio de admisibilidad de los medios de prueba. Prueba de la parte actora. Se admite la resolución de creación del Instituto Pichincha. Se admite el acuerdo ministerial de transformación del Instituto Pichincha en Instituto Tecnológico Superior Pichincha. Se admite la ley de creación de la universidad. No se admite el expediente laboral del actor porque no se encuentra incorporado al proceso. Se admite el contrato de trabajo constante en fojas 10. También se admite el asunto de personal constante en fojas 11. Los roles de pago constante en fojas 11 vuelta y 12. El historial laboral del IES de fojas 12 vuelta y 13. La comunicación que está por el actor a fojas 13. El oficio de negativa emitido por la Procuradora Judicial de la Universidad de Collado, fojas 14. Se admite el testimonio del señor Carlos Alberto Ramírez, el testimonio de la señora María Fernández Espinosa, el testimonio del ingeniero Luis Herrera. No se admite la prueba de perito laboral, puesto que es una prueba innecesaria. Este juzgador tiene que determinar en base a la prueba si es que existió o no la continuidad laboral. Se admite la prueba pericial contable, puesto que esta sí se encuentra incorporada al expediente y también guarda relación con los hechos objetos de la controversia. No se admite la prueba pericial de documentología, puesto que no nos indica sobre qué contratos, acciones de personal, roles de pago se acreditó la continuación de la realización laboral, y también es una prueba innecesaria, puesto que este juzgador es el que debía demostrarse aquí o cuestionarse la validez de integridad de un medio de prueba. Por lo tanto, es una prueba totalmente innecesaria para el caso en concreto. Respecto de la prueba de la parte demandada, se admite la materialización de la ley de creación de la Universidad Cotocollao de 1 de enero, se admite la materialización del RUP de la Universidad Cotocollao, se admite la materialización del historial laboral emitido por el IES, se admite la carta de renuncia presentada por 1 de enero del 2023, se admite el oficio de la Procuradora de la Universidad Judicial de Cotocollao. No se admite el testimonio de parte de Juan José Jarrín, puesto que no existe prueba dentro de nuestro sistema, no existe la prueba denominada testimonio de parte, sino declaración de parte. Se admite el testimonio de la señora Laura Tipán, se admite el testimonio del señor Henry Enríquez, y se admite la prueba pericial respecto de cierta veracidad e idoneidad de firma de rúbricas constante del documento carta de renuncia por la auto de admisibilidad. ¿Algo que alegar, parte actora? No, señor juez. No. Parte demandada. Perdón, no presté atención. Su señoría me puede... ¿Algo que alegar respecto de mi auto de admisibilidad de los medios de prueba? No hay nada que alegar, su señor. Bueno, vamos con la práctica de la prueba documental. Entonces, parte actora por secretaría se le entrega el expediente para que practique la prueba documental. Por favor, tome asiento para vamos con la práctica de la prueba documental. Práctica de prueba. Para llamar al primer testigo. No, vamos con la práctica documental. En el orden que usted... La resolución de creación del Instituto de Pichincha, hojas 6 a 7. Ya, practique entonces. Presente, exhiba públicamente y lea la parte pertinente. Doctora, por favor, póngase de pie. De conformidad con el artículo 196, le pido que exhiba públicamente y lea en su parte pertinente dicha prueba. Hojas 6 y 7. Como podemos ver, en esta parte de aquí Ya. está lo que es la resolución. Considerando que el artículo 350 de la Constitución de la República
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción de desarrollo y difusión de los saberes y las culturas. En el artículo 352 de la Carta Magna reconoce a los institutos superiores tecnológicos como parte integrante del sistema de educación superior del país, que la Ley Orgánica de la Educación Superior estipula la competencia de este organismo para coordinar, planificar y evaluar las políticas públicas de la educación superior, así como tramitar la aprobación y registro de nuevas instituciones establecidas y particulares, que se presentan el proyecto técnico, jurídico y financiero integral para la fundación de una nueva entidad docente de tercer nivel de carácter tecnológico en la provincia de Pichincha, que los informes de variedad técnica y presupuestaria emitidos por las comisiones permanentes correspondientes han cumplido de manera favorable. Ya. Córrale traslado a la contraparte de esa prueba para que pueda alegar algo pertinente. ¿Algo que alegar? Un momento, señor. Señor juez, con respecto a esta prueba, consideramos que como tal no es útil para la controversia que se suscita en este momento. Doctor, ya pasó el momento de admisibilidad de los medios de prueba. Entonces, en este momento ya no puede alegar ningún elemento respecto de validez, de admisibilidad, de pertinencia con los medios. Solo indíqueme si tiene algo que leer, algo adicional, falta está incompleto, no leyó todo. ¿No hay nada que agregar? No, señor juez. Documental, perdón, de la parte actora vamos con la prueba testimonial. Primer testigo que señale por secretaria el señor Carlos Ramírez, ex compañero de trabajo. Por favor. De conformidad con el artículo 177 del COGEP, ¿jura usted decir la verdad y toda la verdad sobre los hechos que se le va a preguntar? Sí. Ya. Tome asiento, por favor, todos podemos sentarnos. Se le advierte que de faltar a la verdad, usted incurrirá en el delito de perjurio que tiene pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Está consciente de aquello? ¿Cuál será el abogado que le va a acompañar en esta diligencia? ¿La doctora? Jennifer Yucha, que quede registro en secretaría de que va a acompañar. Muy bien, señor Carlos Ramírez, usted ha sido llamado por la parte actora para que rinda un testimonio. Si ustedes tienen que responder de manera clara y directa, mirándome a mí, nada más. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste, espere 3 segundos hasta que este juzgador pueda resolver la objeción planteada. ¿Sí? Muy bien, parte actora, puede iniciar el interrogatorio. ¿Reconoce usted que el señor Luis Carrasco ingresó a presentar sus servicios en el Instituto Pichincha? Si reconoce usted que el señor Luis Carrasco ingresó a presentar sus servicios en el Instituto Pichincha. ¿Puede indicar usted que el señor Luis Carrasco dejó de presentar sus servicios en algún momento desde el 1990 hasta el 2023? No, el señor Carrasco siempre estuvo al pendiente, nunca faltó a sus normas y estuvo ahí ininterrumpidamente hasta que fue despedido en enero de 2023. ¿Reconoce que el actor presentó servicios más de 25 años? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Presentó los 26 años. No tengo nada. Gracias. Parte mandada, ¿les hace el contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Tengo una pregunta para usted, señor Carlos Ramírez. Usted mencionó que el señor Luis Carrasco fue despedido. No, en ningún momento mencioné que fue despedido. Gracias, señor juez.
Gracias, señorita señor testigo, queda liberado. María Fernanda Espinosa. Que se llame a María Fernanda Espinosa. Gente que no se encuentra presente. No se encuentra presente la testigo María Fernanda Espinosa. Ese testigo entonces no se procede con su declaración. Siguiente testigo, Jorge Luis Herrera. Jorge Luis Herrera. Vamos todos de pie, por favor, artículo de conformidad con el artículo 177. Levante su mano derecha, jura usted sí la verdad y toda la verdad sobre los hechos que se le van a preguntar. Sí, juro. Tome asiento, por favor, se le mete con faltar a la verdad, usted incurriría en el delito de perjurio por pena privacidad de libertad de 1 a 3 años. ¿Quién va a ser el abogado que va a patrocinar en esta causa? El abogado William Ross. Ya, muchas gracias. Muy bien, usted ha sido llamado por la defensa de la parte actora. Le solicito que conteste de manera clara, concreta lo que se le pregunta. Míreme directamente cuando se le indique, cuando conteste. Si escucha la palabra objeción, no conteste hasta que este juzgador resuelva. ¿Ok? Parte actora tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Continuando con ustedes, primero que nada, ¿cómo se llama y en qué trabaja? Soy el ingeniero Luis Herrera y me desempeñaba en el transcurso de los años desde 1990 hasta el 2024 como director académico del antes llamado Instituto Superior y ahora Universidad de Cotopaxi. Bueno, usted conoce o tiene conocimiento de quién asumió las funciones administrativas al momento de que el instituto se transformó. Sí, el encargado de las funciones administrativas y financieras era el señor Carrasco. ¿Puede identificar la fecha exacta en que el señor Carrasco dejó de trabajar? Sí, él presentó su renuncia en el año del 2023. Eso sería todo, señor. Gracias, muy amable. Parte demandada, ¿desea hacer el contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Señor José Luis Herrera, ¿usted observó directamente que el señor Luis Carrasco presentó la renuncia en la fecha que usted menciona? Esa no era mi área de trabajo, pero sin embargo, como un compañero y miembro de la junta directiva, yo tenía conocimiento de todos los trámites y sobre todo de esta renuncia presentada en el 2023. ¿Quiere decir que usted no presenció directamente los hechos? No, porque no era mi área, sin embargo, como le repito, yo soy como miembro de la junta directiva, tenía conocimiento del año de cese de funciones del señor Carrasco. En el año 2024, señor José Luis Herrera. No, en el año 2024 dejé de trabajar yo. A ver, ya respondió, a ver. En el año 2024 dejé de trabajar yo, por favor. En el año 2023 fue el cese de funciones del director del área administrativa y financiera, el señor Carrasco. 2023, señora abogada. Mirándome a mí, ¿ya? ¿Puede decir exactamente la fecha de la presentación de renuncia del señor José Luis? El 1 de enero de 2023. Gracias. En este momento, al perito contable. La práctica del perito contable. Como usted no es testigo, no se le tomará la declaración, solamente proceda directamente a sustentar su informe pericial. ¿Sí? Bueno, en el perito contable se analizó los documentos pertinentes para realizar lo que es la cuantía de la liquidación jubilar del señor Luis Carrasco. Para ello se contó lo que son los roles de pago desde la fecha que ingresó a trabajar, es decir, el 1 de septiembre de 1990 hasta el 1 de enero de 2023, ya que fue de manera ininterrumpida y se registra en los registros contables que no hubo un vacío que no se haya pagado. Es decir, todos estos años, todos estos meses fueron pagados. En base a la última remuneración, que fue calculada con la cuantía como $2.500, se realiza lo que es
el cálculo para la pensión, es decir, la mensualidad de la pensión jubilar sería en un total de $714.55. Ahora, durante los 5 años que se toma como el fondo acumulado de reserva, se realiza la cuantía que corresponde a $150.000. Como este proceso, la notificación de la renuncia del señor Luis Carrasco se presentó el 1 de enero del 2023, hasta la fecha que se realizó la pericia el 1 de julio del 2026, significaría que se tendría que considerar el pago retroactivo durante esos 3 años, dándonos un valor de $31.440.20 más lo que son los 13º y 14º, que se calcula en un valor de $1.380. Como suma de todos estos valores, se tendría que establecer la pensión jubilar en un valor de $714.55 y la jubilación patronal, con la suma de los valores, se tendría que calcular en un valor de $32.820. Eso es todo, señor. Gracias, señor Perito. ¿Falta actor algo que va a hacerle alguna pregunta? Nada que decir, Parte de mandato. Sí, señor. ¿Usted revisó adecuadamente los documentos que acrediten que no hay algún error alguno en la documentación que elaboró su secretario? Se revisó adecuadamente. ¿Me puede decir en qué año el señor Luis Carrasco renunció? no tiene nada que ver con lo que dijo el No, sí tiene que revisarse porque justamente desde la fecha en que renunció se calcula la jubilación patronal. No al lugar la objeción, conteste la pregunta. La fecha que el señor Luis Carrasco presentó su renuncia fue el 1 de enero del 2023. De ser así, explíqueme usted, ¿por qué existe un rol de pagos desde enero a diciembre todo el año de 2023 en la hoja 12? Desde el año 2023 hasta que... Existe desde el 1 de enero del 2023 hasta diciembre del mismo año. Si usted ha dicho que renunció el señor Luis Carrasco. señor juez, pregunta sugestiva. ¿Qué parte nos indica? Como puede ver, aquí hay un rol de pagos que habla acerca de un detalle mensual. No, al perito. Hay un detalle mensual analítico en el año 2023. Como puede ver, usted analizó desde la fecha del 1 de enero del año 2023 hasta la fecha de diciembre. Eso corresponde a la cantidad de que se debió de... Pero usted mencionó que el señor renunció, por tanto, la finalización se toma, o sea, para La que... finalización se establece en el 1 de enero del 2023 que el señor Luis Carrasco presentó su renuncia. ¿Ya? Y como este proceso comenzó, se presentó la renuncia en el 2023 hasta la fecha de 2026, se realiza lo que es la cuantía durante esos 3 años para la actividad. De ser así, ¿por qué no aparece aquí rol alguno hasta el año 2026? A ver, un momento, el público no puede responder, si no se lo acaba con el juez. No al lugar, responda a la pregunta. De nuevo, por favor. Ok, usted dice que hasta el año 2026 se realizó el cálculo para la indemnización. ¿Por qué en este informe no aparecen los roles en este caso, el informe hasta el año 2016? Estamos hablando de roles de pago. Los roles de pago se consideró desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 1 de enero del 2023. Ya de manera ininterrumpida. Ahora, del 1 de enero del 2023 hasta el 1 de julio del 2026 se toma otro cálculo para calcular lo que es la retroactiva, es decir, que es los valores que tenían que pagar el señor Luis Carrasco. ¿Por qué concepto? Disculpa. De que no se le pagó. ¿Pero qué concepto? De la ¿Qué haber la pensión. Pensión jubilar. La pensión Ya. jubilar. Pero si es que, señor juez, estamos ahorita defendiendo acerca de la pensión jubilar, ¿no se le pudo pagar al señor Luis Carrasco? Si es que todavía No se le pagó solamente, eso es Un momentito.
entiendo, doctora, está siendo repetitiva. Lo que está diciendo el testigo es que él ha hecho ese cálculo de las pensiones que se le debían pagar. Se le debía pagar no más, no que se le pagó. Ya, ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. Queda liberado, señor testigo. Vamos, eso correspondería a la prueba de la parte actora. ¿Algo más que se encuentre pendiente prueba de la parte actora? No. Vamos con la prueba de la parte demandada. Como quedamos anteriormente, Con ustedes anuncio la prueba de foja 33 a 35 de materialización de la ley de creación de la Universidad de Cotocollao del enero del 2001, la cual fue emitida por el Congreso Nacional. lea la parte pertinente. Ahora bien, con respecto a la parte pertinente. Respecto a la parte pertinente, dice: el Congreso Nacional de la República del Ecuador, Ley de Creación de la Universidad Cotocollao, registro número 250, con fecha 1 de enero de 2000. Considerando que la Constitución Política de la República del Ecuador consagra el derecho a la educación superior y fomenta la investigación científica, la formación profesional, capacitación técnica, que conforme a lo establecido en la Ley de Educación, Universidades, Escuelas Politécnicas, Ecuador, vigente la Ley de Creación, Institución de Educación Superior. Ley en facultad del Congreso Nacional, que con fecha 1 de enero del 2000, el Instituto Tecnológico Superior de Pichincha, el Instituto Cotocollao, entidades de reconocida trayectoria en la formación académica y profesional, acordaron asociarse en el propósito de constituir una institución de educación superior universitaria de alto nivel. Por tanto, que el Consejo de Universidades y Escuela Politécnica, siglas CURNUE, ha emitido su informe favorable para la creación de la Universidad de Cotocollao, habiendo verificado el cumplimiento del proyecto académico, la infraestructura y los requisitos exigidos por la ley. Eso sería la parte pertinente. Córrale la contraparte. ¿Algo que alegar, contraparte? Muchas gracias. ¿Me puede devolver el escrito, por favor? Gracias. Muy bien, vamos con la prueba de la parte demandada, la práctica de prueba testimonial. Testimonio de Laura Pam. No se encuentra por secretaría, se deje que se deje constancia. El testimonio de Henry Oliver Enríquez. Todos de pie, por favor. Pongan su mano derecha, jura decir la verdad y toda la verdad sobre los hechos que se va a preguntar. Sí, por favor. Tomen un asiento, por favor. Se le indica que de faltar a la verdad, usted incurrirá en el delito de perjurio sancionado con pena preventiva de 1 a 3 años. ¿Quién va a ser el abogado que le va a acompañar en esta diligencia? La doctora. La doctora Daniela. Sí. Daniela Ramírez. Jiménez. Jiménez, que quede consejo por secretaría. Usted ha sido requerido por la parte demandada de esta causa. Le solicito que responda de manera clara y coherente a lo que se le pregunte, exclusivamente a lo que se le pregunte. Mirándome a mi persona, si escucha la palabra objeción, no contesta hasta que este juzgador resuelva lo pertinente. Se le ha tomado sus generales de ley, edad y domicilio donde se encuentre, así que por el momento, en este momento le doy la palabra a la parte demandada para que proceda con el interrogatorio. Señor Henry Enríquez, ¿conoce usted al señor Luis Carrasco y qué relación mantuvo con él? Sí, lo conocí. Fuimos compañeros de trabajo en la Universidad de Cotocollao. ¿Qué actuación presenció el 1 de enero del año 2003 en relación a la terminación laboral del actor? Lo que recuerdo ese día, el señor Carrasco presentó su renuncia a su cargo. ¿De qué manera se entregó o presentó el señor Luis Carrasco el documento de renuncia ante la Universidad Cotocollao? Fue de manera escrita y voluntaria y solicitó que se reinicie su tramitación a jubilación al INS. ¿Observa usted si es que existió algún tipo de presión o fue de manera voluntaria esta presentación de renuncia?
De lo que pude observar fue una decisión libre y voluntaria y no existió ningún tipo de presión de ninguna parte. Usted está diciendo que presenció directamente que el señor Luis Carrasco presentó la renuncia. Sí, yo ocupaba el puesto de secretario y por razones de funciones yo me encontraba en el lugar y presencié todo el hecho. Gracias, señor juez. ¿Algo que desea hacer el conflicto interrogatorio? Sí, señor juez. Bueno, como dijo usted, que fue el secretario, ¿usted puede indicar que trabajaba en la institución desde el año 1990? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Le consta personalmente el ingreso del señor Luis Carrasco a la institución? Sí, como mencioné, fuimos compañeros de trabajo. Su declaración se basa en los hechos que presenció e información que le proporcionó la universidad desde ese año hasta que se cambió. Su declaración se basa en hechos que usted presenció o en información que le proporcionó la universidad. No, el hecho de la renuncia yo lo presencié personalmente. ¿Había alguien más cuando supuestamente presenció la renuncia? Sí, el representante legal y el departamento de talento humano a quien el señor le entregó su renuncia. ¿Esos señores se encuentran trabajando? Desconozco la verdad. Objeción, pregunta impertinente. Y ya respondió. Antes de responder debía leer. Eso es todo, señor. Ya. Gracias. Muy bien, queda liberado, señor testigo. Siguiente testigo. El perito, es la prueba pericial de Marco Aurelio Andrade. Tome asiento, señor perito. Usted va a fundamentar su informe pericial, ¿ok? Se le escucha. Mi nombre es Marco Aurelio Andrade Benavides, soy perito grafotécnico, encargado de este caso de analizar la veracidad de las firmas en la carta de renuncia. Primero voy a explicar los métodos que utilicé. Utilicé un método de inspección físico-óptica y grafocrítica comparativa, donde los documentos analizados fueron como prueba dubitativa, fueron la carta de renuncia, fueron analizadas con las firmas de la cédula y las muestras del actor. La renuncia tiene una velocidad media alta de 15 grados y no registra temblores ni repasos. Donde con esto podemos dar veracidad de que la firma no fue falsificada ni fue retocada. Un momento, ¿no? ¿Va a hacerle alguna pregunta? Sí. ¿A qué conclusión llegó usted respecto a la autoría de la firma del señor Carrasco? Mi conclusión fue que la firma fue verídica, donde no hubo ninguna falsificación, porque como reitero otra vez, no se determinaron ni repasos ni temblores al realizar el momento de la firma. Gracias, señor juez. Parte actora, ¿desea hacer el propio interrogatorio? Sí. A ver. ¿Me puede decir con claridad si las firmas corresponden al señor Luis Carrasco? Sí, las firmas fueron comparadas de hecho con la cédula de identidad del señor Luis Carrasco y dieron una compatibilidad del 100%. ¿Qué documentos nomás fueron sometidos a la Objeción, su señoría. No, a ver, por favor. Necesita que termine la pregunta y luego usted se objete. Repita nuevamente. ¿Qué documentos fueron analizados, análisis pericial, sometidos como tal? Ya. Objeción, pregunta repetitiva. ¿Por qué razón? No, me quiero... A ver, un momento, por favor. El motivo es por el cual el señor perito explicó incluso la metodología y análisis. Y sobre todo también porque ya habló con respecto al documento que analizó, que era básicamente la carta de renuncia. No, quiero escuchar. Si no va la objeción, responda. ¿Qué documento analizó? Los documentos analizados fueron como la parte dubitativa fue la carta de renuncia, que fue comparada con la cédula de identidad del señor y las muestras del actor. Ya. No tengo más preguntas. Gracias. Gracias, señor perito. Queda liberado.
¿Existe alguna prueba adicional pendiente de la parte de No, sí, señor. Muy bien, les voy a conceder 5 minutos, hasta 2 minutos para que realice su alegato final, parte actora y también parte demandada, sin derecho a réplica. Parte actora, inicie su alegato final. El minuto final en esta audiencia laboral sería que comparezca en calidad de abogado de la parte actora del señor Luis Carrasco. Ha quedado demostrado que el representante prestó sus servicios de manera continua desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 1 de enero de 2023, acumulando más de 33 años de trabajo interrumpido. Las transformaciones institucionales ocurridas durante ese tiempo no extinguen ni interrumpen la relación laboral, pues existió continuidad en la prestación de servicios. El artículo 216 del Código de Trabajo establece que los trabajadores que hayan prestado servicios para 25 años o más tienen derecho a la prestación patronal a cargo de su empleador. Asimismo, los artículos 33 y 326, numeral 2 y 3 de la Constitución garantizan la protección de los derechos laborales, su carácter irrenunciable y la aplicación de la interpretación más favorable al trabajador. Representando ampliamente el tiempo exigido por la ley, pues laboró más de 33 años al servicio de las instituciones demandadas. Por ello solicitamos que se declare con lugar la demanda, se reconozca su derecho a la jubilación patronal, se le pague lo debido, se ordene el pago de todas las prestaciones que legalmente le corresponden. Eso sería todo, señor. Gracias, parte actora. Parte demandada, que sea su alegato final. Señor juez, comparecemos por la Universidad Cotocollao para que se declare improcedente la demanda de jubilación patronal impuesta por el señor Luis Carrasco, puesto que la parte actora no ha presentado documentación pertinente para este caso. Además, no se cumple el tiempo de la ley del artículo 216 del Código de Trabajo de jubilación patronal, que exige un mínimo de 25 años de servicio ininterrumpido. Y de acuerdo al historial oficial del IES, se prueba que el actor laboró para la Universidad Cotocollao desde el 1 de enero del año 2003, acumulando 20 años de servicio. Otra cosa a demostrar es que el señor Luis Carrasco prestó sus servicios en diferentes instituciones, pretendiendo así desde el 1 de septiembre del año 1990 sumar años del antiguo Instituto Pichincha. Sin embargo, la Universidad Cotocollao es una persona jurídica autónoma con su RUC propio. Eso es todo. Gracias. Este juzgador va a pronunciar su decisión moral. Ha comparecido a este proceso el señor Luis Carrasco, demandando a la Universidad Cotocollao, representado al señor Juan José Jarrí, indicando lo siguiente, que el 1 de septiembre de 1990 inició sus labores dentro del Instituto Pichincha en el cargo de secretario de instituto, que posteriormente, el 1 de diciembre de 1990, el Instituto Pichincha fue transformado en Instituto Tecnológico Superior Pichincha, y que en el año 2000 el Instituto Superior Pichincha y el Instituto Cotocollao iniciaron el proceso de creación para la Universidad Cotocollao, que posteriormente, el 1 de enero del 2001, el Congreso Nacional expide la Ley de Creación de la Universidad Cotocollao, indicando que el patrimonio de la nueva universidad estaría conformado por bienes activos de ambos institutos, los cuales dejaron de existir, que continuó elaborando con sus servicios sin interrupción para esa nueva institución hasta el año 2023, en que presentó su renuncia al cargo de director administrativo, señalando que el 1 de enero recién del 2003 la universidad obtuvo su propio RUC, razón por la cual fue afiliado al IES bajo esa calidad. Señala que su relación laboral inició el 1 de septiembre de 1990 y que terminó hasta el 1 de enero de 2023. Indica que el 1 de julio de 2023 la doctora Estefanía Moreno, procuradora judicial de la universidad, negó definitivamente su solicitud de jubilación, indicando que la universidad constituye una persona jurídica distinta de los antiguos institutos y que no asumió obligaciones patronales de aquellos. Con estos antecedentes, demanda el pago de una pensión jubilar mensual de por vida por el monto de 714,55. La parte demandada, al contestar la demanda, alegó la excepción de error en la forma de proponer la demanda, que fue aceptada por este juzgador, y
señaló que no es el sucesor, que es un pedido es improcedente, puesto que no ha trabajado para esa institución los 25 años de servicio, sino solamente 20, negando en total la pretensión propuesta por el actor. Con estos antecedentes y de conformidad con la prueba presentada, se evidencia que existió efectivamente en la Universidad del Instituto Pichincha. Se nos indica también que el artículo 171 del Código del Trabajo señala lo siguiente respecto al tema del sucesor. Dice, en caso de cesión o enajenación de la empresa o negocio de cualquier modalidad por la cual la responsabilidad patronal sea asumida por el otro empleador, este estará obligado a cumplir los contratos de trabajo del antecesor. En caso de que el trabajador opte por continuar con la relación laboral, no habrá lugar al pago de indemnizaciones. En el presente caso se advierte que el Instituto Pichincha efectivamente se transformó en una universidad Cotocollao y que no ha existido una terminación de la relación laboral, razón por la cual este juzgador, administrando justicia en nombre del pueblo soberano y por autoridad de la Constitución y la ley, acepta la demanda laboral presentada por Luis Carrasco y se establece una pensión jubilar mensual de 714,35, sin costas a los objetos procesales, sin costas, dada por concluida la presente audiencia. Muchas gracias.